Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Romanos. Bueno, en el capítulo 4 se muestra un ejemplo claro de lo que Pablo habla en el capítulo 3. En el capítulo 4 se habla de la experiencia de Abraham. Verso 2 menciona: si Abraham fue justificado por las obras, tenía de que jactarse, pero no ante Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, en el caso de Abraham, por ejemplo, en el caso de Abraham no tenía mérito alguno para que su situación como ser humano pecador sea saldada. Además, Abraham no tenía mérito alguno para que su descendencia sea una descendencia próspera, sino de que todo ocurrió porque Dios lo quiso así. Dios quiso salvar a la humanidad. Nosotros amamos a Dios, no porque así, sino amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Dios es el que dio el primer paso, nos amó primero y nació de Él el deseo de salvarnos, porque si no fuera por Dios, nosotros estaríamos abandonados en un mundo lleno de pecado y miseria sin fin. Entonces, en el versículo 20 menciona lo siguiente: que Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios. Abraham, por el hecho de que él confió en Dios, creyó en Dios, se vuelve a recalcar que el creer en Dios y confiar en Dios no es un creer intelectual, sino es un creer dinámico, en el que se menciona que hay que tener un estilo de vida idóneo al cielo. Hay que tener un relacionamiento continuo con Dios. El que uno diga de que somos salvos solamente por la fe y que las obras se quedan invalidadas, está en error. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, porque no tenemos chance por nuestros pecados pasados, y a su vez, sin la fe en Cristo Jesús, sin el poder divino, no tendríamos fuerza para vencer el pecado. Por más cosas buenas que hagamos, pero si no tenemos el poder divino, no podremos vencer el pecado de forma completa. Por ejemplo, muchas veces pensamos que los ateos son personas malas, son personas gruñonas. No, hay ateos que son buenos, hay ateos que parecen cristianos, hay ateos que ayudan a las personas, son personas amables, bondadosas, hacen obras de caridad, hacen cosas buenas. Pero el detalle es que no tienen el amor divino, no tienen la gracia divina. Por lo tanto, por más cosas buenas que ellos hagan, su corazón aún queda entenebrecido. Su corazón aún está en oscuridad, en pecado. Su corazón aún no logra entender y comprender la magnitud del poder de Dios. Por lo tanto, Abraham se menciona que Abraham, que el verso 2 dice que le fue contado por justicia. Pero la fe de creer de Abraham fue un creer dinámico, un creer en acción. Abraham creyó en Dios y ese creer le motivó a vivir una vida tal como Dios desea. Ahora, el verso 5 menciona lo siguiente: al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Luego, en el versículo 9 se menciona un caso, ¿no? Donde Pablo plantea que Abraham fue justificado antes o después de ser circuncidado. Y Pablo mismo responde de que no fue después, sino antes de ser circuncidado, y recibió la circuncisión por señal,
como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Esto, adaptándolo a nuestra época actual, podemos decir lo siguiente: ¿cuándo el cristiano es justificado? ¿Antes o después de bautizarse? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, podemos decir lo siguiente: la persona es justificada no después del bautismo, sino antes. ¿Cómo así? De que antes del bautismo hubo un proceso de arrepentimiento, un proceso de estar a cuentas con Dios. Pedimos perdón a Dios, le dijimos: Señor Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que hice cosas malas, reconozco que dejé de hacer cosas buenas. Por lo tanto, perdóname, ¿no? Perdóname. Y luego nos bautizamos. El bautismo vendría a ser como una confirmación de ese perdón, del perdón divino. Luego en el versículo 13 se menciona lo siguiente: no fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa. Es decir, Abraham fue bendecido no porque él tenía méritos en que habría de ser bendecido porque era mejor que todos, no, sino de que Dios, a través de Abraham, o mejor dicho, Dios ponía en Abraham un ejemplo claro de cómo la humanidad habría de ser bendecida. Y así que Abraham llegó a ser padre de la fe, es decir, que él habría de representar a las demás personas que habrían de confiar en Dios, que habrían de creer en Dios, y por lo tanto que todos nosotros habríamos de ser herederos de la promesa, tal igual como lo fue Abraham. Abraham creyó en Dios, y ese creer no era un creer intelectual, sino era un creer dinámico, un creer que se reflejaba a través de una vida devota, una vida según menciona las leyes divinas. ¿Por qué? Porque las leyes divinas no quedan invalidadas por la gracia de Dios. Al contrario, las leyes divinas son confirmadas porque muestran la santa voluntad de Dios y a su vez los principios divinos, los principios eternos. Por lo tanto, la fe que Abraham tuvo no era una fe inactiva, sino una fe activa, una fe que se basa en un relacionamiento continuo con Dios. Por lo tanto, nosotros también somos llamados a ser como Abraham. Somos llamados a salir, de un grupo que son todos los pecadores. Por eso se menciona de que el capítulo 3 es un capítulo donde se menciona cosas generales, pero luego en el capítulo 4 se menciona de forma específica. Abraham en un principio fue también un pecador más. Abraham en un principio fue alguien incrédulo, pero ahora es justificado por Dios por creer en Jesús, por creer en Dios. Y ese creer no era un creer inactivo, sino un creer activo, un creer dinámico. Una vez más se menciona que la fe y las obras no son dos cosas separadas, sino son dos cosas que nacen juntas, crecen juntas, se desarrollan juntas, y que es un trabajo dinámico. La fe y las obras juntas, Juntas. Bueno, eso fue el Revivados del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.